Beatriz, oye, muchísimas gracias por venir, lo primero. ¿Quieres agua? ¿Vale? No. Y lo segundo también, muchísimas gracias. Creo que ha quedado de manifiesto. Muchísimas gracias por restablecer el sistema eléctrico en bastante menos tiempo de lo que hubiera sido una catástrofe nacional considerable. Dicho esto, ¿qué pasó? Me alegra de que me hagas esa pregunta. Bueno, gracias al medio que nos acoge y a la atención dispensada por mis antecesores en el uso de la palabra. Pues fíjate que los primeros interesados en saber que se esclarezca y que se conozca hasta el final las causas de este cero eléctrico peninsular somos nosotros. O sea, Red Eléctrica, todos sus trabajadores, todos los operadores de la Dirección General de Operación, los que estuvieron en los retenes de la Dirección General de Transporte, los directivos, el Consejo de Administración, todos los trabajadores y trabajadoras y yo misma somos los primeros interesados en que se esclarezca definitivamente cuanto antes las causas. Y debo decirte que tengo plena y absoluta confianza en todos ellos, porque son profesionales que trabajan con un rigor técnico súper escrupuloso, excepcional, con un apego absoluto a la normativa vigente, con una vocación de servicio público y de interés general que llevan en su ADN y, por tanto, tengo una plena confianza. Dicho esto, sí que es verdad que se han ido desgranando ya algunos de los eventos que ocurrieron ese fatídico 28 de abril que al final desembocaron en el cero peninsular. Algunos los ha ido comentando la vicepresidenta Agesen. Conocemos que hubo, en la media hora anterior a la desconexión total, hubo unas oscilaciones que... La oscilación es un fenómeno habitual dentro de los sistemas eléctricos, sobre todo no tan grande como es el europeo. Esta oscilación de las 12:03 minutos de 0,6 hercios fue una oscilación anómala que aún así se consiguió amortiguar en un plazo de menos de 5 minutos. A continuación, a las 12:19 se produjo otra oscilación, esta ya de las que se consideran naturales en un sistema síncrono como es el europeo, de 0,2 hercios, ¿no?, que se vino a superponer a la anterior, que también se consiguió amortiguar. Y para ello se hicieron una serie de maniobras totalmente coordinados entre Red Eléctrica y RTE, que es nuestro homólogo, que es el TSO francés. Algunas de ellas tuvieron que ver con la interconexión. Como consecuencia de estas dos oscilaciones y de las maniobras que después se efectuaron, los parámetros del sistema, tensión y frecuencia, volvieron a sus niveles habituales y, por tanto, una vez pasadas las oscilaciones, ambos niveles de tensión y de frecuencia eran los correctos y estaban dentro de los márgenes que la normativa vigente determina para operar el sistema. La demanda, como bien ha recordado Mario, era de 25.164 megas y lo que ocurrió fue que a las 12:32 se perdió de forma súbita bastante generación de una zona del suroeste español que se identificó con Granada. A los 19 segundos se perdió más generación en la zona de Badajoz y después se perdió en el segundo y medio mayor generación en la zona de Sevilla. En total 2,2 gigas en apenas 20 segundos, ¿no? Claro, todo esto llevó a unos efectos en la interconexión. Estas pérdidas de generación provocaron sobretensiones, de las que ahora después hablaré, y esas sobretensiones provocaron también una desconexión en cadena de diferentes parques de generación. Con eso, a las 12:33 se desconectó la corriente alterna entre España y Francia, una pérdida de sincronismo, y a las 12:33:24 se desconectó también la corriente continua y con eso nos quedamos aislados y el sistema colapsó. Evidentemente esto tiene una serie de causas físicas. Yo, como Mario, no soy ingeniera, pero creo que algún credo me convalidarían, aquí mis compañeros ingenieros. Las sobretensiones son uno de los efectos que tienen que ser especialmente controlados en el sistema eléctrico, igual que la subfrecuencia. Las tensiones las tenemos que controlar todos los que participamos en el sistema eléctrico y los primeros que tenemos que controlarlo somos nosotros, porque tenemos la obligación de operar el cerebro y la columna vertebral del sistema, que es el operador y la red de transporte. Las mediciones que se hacen en el operador del sistema quedan... Todo este sistema eléctrico español es una enorme caja negra donde todo queda registrado con rangos de 20 milisegundos. Entonces, en este gran sistema, las tensiones que se registran en cada uno de los nudos, es decir, subestaciones.
En el momento previo al incidente, las tensiones en los nudos de la red de transporte, las subestaciones de 400 y 220.000 voltios, estaban dentro de los rangos que establece la normativa para operar. Entonces tendríamos que preguntarnos qué pasaba con las tensiones en el resto del sistema, porque nosotros somos el cerebro y la columna vertebral, pero este sistema tiene obviamente brazos, piernas, tiene un corazón, que son los que generan electricidad, tiene más de 30 centros de control distribuidos por toda España, que son el hígado, los pulmones, el bazo de este sistema eléctrico. Bueno, pues lo cierto es que en el momento previo al incidente había en la zona sur y oeste de España grupos convencionales acoplados cuyo nivel de absorción de reactiva estaba por debajo de lo que establece la normativa vigente de control de tensión. Los grupos convencionales acoplados tienen que controlar la tensión de forma dinámica, es decir, se tienen que adaptar a la coyuntura de cómo se encuentra en ese momento la red. Perdona, Beatriz, para traducirlo al común de seguro que me estáis entendiendo todos. Al común de los mortales. Falta por decir que luego había también acoplados grupos no convencionales. Los convencionales son pues los ciclos combinados, las nucleares, también la hidroeléctrica. Y los que están fuera de convencionales son los RECORE, los renovables salvo la hidroeléctrica, la cogeneración y los residuos. Estos acoplados tenían un nivel de control de tensión más estable, pero tienen menos incidencia en el control de tensiones de la red. Cuando mayor es la variación en la tensión, hacia abajo o hacia arriba, tiene mucho que ver con que se absorba suficiente o no reactiva. Y esto es lo que provoca que después, como consecuencia de estas sobretensiones, se vayan desconectando en cadena alguna serie de generadores, como consecuencia de ello baja la frecuencia y se empiezan a producir los deslastres. Entonces, las causas son acumulativas. Las causas son acumulativas, pero yo creo que es importante quizá que nos planteemos o que digamos claramente qué no pasó. Y lo sabemos porque el sistema eléctrico, como digo, es una enorme caja negra que registra todos y cada uno de los incidentes que se producen. ¿Qué no pasó? No faltó potencia síncrona. No había un problema de potencia síncrona. Estaban acoplados grupos nucleares y grupos térmicos que los procedimientos correspondientes de operación exigen. No faltó inercia en el sistema. No faltó inercia, hay una manera de medirlo que lo determina ENSOE, que es la agrupación de TSOs europeos, que dice cuál es la inercia del sistema. Era correcta la inercia del sistema. No hubo sobrecarga en la red, no hubo un problema de cortocircuitos. Tampoco hubo un ciberataque a nuestras instalaciones, eso lo sabemos. Y funcionaron bien los deslastres. Los deslastres de la red de transporte, que son un 25% de todos los que hay en el sistema, se fueron activando correctamente a medida que la frecuencia fue bajando. Y tampoco hubo un problema de control de tensión y de sobretensión en la red de transporte. Todo eso lo sabemos y como tenemos la obligación de trasladar esta información, así lo hemos hecho desde el primer momento, porque nosotros somos una parte más de la investigación que está llevando a cabo la autoridad competente, las autoridades competentes, que son varias, porque aquí hay varias autoridades administrativas, judiciales y técnicas que están investigando las causas del incidente con los datos que todos los que estamos incorporados al sistema eléctrico le estamos facilitando. ¿Cómo van esas investigaciones? Porque parece que a algunos les parece demasiado lento. Es siempre demasiado lento. Creo que todos de verdad tenemos el máximo interés en que esto se pueda esclarecer lo antes posible. Desde luego para nosotros, que somos una empresa cotizada, que tenemos, evidentemente, aparte de los medios de comunicación, de la opinión pública, de los consumidores, tenemos personas muy interesadas en que esto se esclarezca, como inversores, aseguradores, agencias de rating, los auditores, el propio Consejo de Administración, somos los primeros. Y me preguntas, nosotros no estamos investigando, nosotros estamos facilitando los datos que tenemos a las autoridades que nos los piden. Nuestra caja negra, es decir, el completo de todos los datos que el operador del sistema tiene por sí mismo, eso se los entregamos a la comisión que investiga y que lidera el Ministerio el 1 de mayo. A continuación nos ha solicitado datos la CNMC, que se le han entregado también en tiempo y forma la semana pasada dentro del plazo. Nos ha solicitado datos la Audiencia Nacional, que inició de oficio un procedimiento de investigación por el asunto del posible ciberataque, pero aún así ha pedido datos sobre las circunstancias del apagón. Y también ENSOE, la Unión Europea, ¿no? Por tanto, nosotros estamos recopilando esos datos y los estamos facilitando a las autoridades. ¿Por qué recopilamos datos de parte del sector? Porque la ley del sector eléctrico y los procedimientos de operación aplicables
le otorgan al operador del sistema funciones de análisis de las incidencias y para ello tiene que recabar esos datos. La obligación paralela de todos los actores a los que se recaban es facilitarlos y la obligación imprescindible por parte del operador del sistema y de red eléctrica es mantener la confidencialidad de los datos de terceros. Tenemos la obligación de trasladar esos datos protegiéndolos y dárselos a las autoridades competentes para analizarlos, para investigarlos, para concluir causas y, en su caso, tomar las medidas o consecuencias que se requieran. Y eso es lo que hemos hecho, recopilar los datos y pasarlos con la obligación de confidencialidad que tenemos a estas autoridades. Por eso digo que nosotros tenemos la posibilidad de dar a conocer de forma transparente los datos que son nuestros y que el operador del sistema maneja por sus propios medios. El organismo ENSO europeo, ENSOE, descartó, o por lo menos acotó el problema a los minutos previos, sí, segundos previos y tal. ¿Alguna asociación, la patronal aquí, ha cuestionado absolutamente ese enfoque y plantea que se amplíe la investigación a días previos? Mira, ¿Cree que tiene sentido? Estamos comprometidos absolutamente con trasladarle la verdad a la opinión pública, al Ministerio, a la CNMC, a todos los intervinientes, porque nuestro primer interés es conocer lo que pasó. Entonces, nosotros, la vocación que tenemos de verdad es la vocación de ser absolutamente transparentes. Y no voy a entrar en lo que otros actores deciden defendiendo legítimamente sus intereses. Por tanto, nosotros, total transparencia, colaboración con las autoridades, apertura de los datos que manejamos nosotros y confidencialidad con los datos de terceras. Y, por tanto, lo que puedan opinar o dejar de opinar otras asociaciones de empresas, yo no voy a entrar en eso. Es verdad que ENSOE tiene también sus formas de medir qué pasó porque hay dispositivos que están dispuestos a lo largo de todo el sistema síncrono europeo y que tienen una serie de mediciones. Y, por ejemplo, las oscilaciones del sistema europeo se miden en todos los países europeos, tanto las norte-sur, las este-oeste, este-centro-oeste. Se miden las oscilaciones porque es una de las variantes importantes para operar el sistema. Por tanto, hasta ahí. Aún sin conocerse las causas del apagón, que ya se sabrán a su debido tiempo, ¿crees que se podía haber evitado? Por los datos que vais teniendo hasta ahora. Desde luego, yo te vuelvo a repetir, tengo absoluta confianza en que la reacción de los operadores del centro de control, de todos los trabajadores de red eléctrica, fue absolutamente correcta, en tiempo y en forma. Siguieron estrictamente y escrupulosamente los procedimientos de operación y la prueba de que eso fue así es que en los momentos siguientes a las oscilaciones que se produjeron a partir de las 12:03, todos los parámetros del sistema volvieron a su estado habitual, ¿no? Por tanto, es evidente que yo tengo que decir que en nuestra casa se ha operado como siempre se opera. Son gente fantástica, los mejores ingenieros eléctricos del mundo, que hicieron la reposición más extraordinaria de cuantas se han realizado en el mundo. No es una hipérbole. En todos los sistemas eléctricos se va a estudiar cómo se hizo esa reposición en ese tiempo récord. Evidentemente, como se ha dicho aquí, la reposición no se improvisa. Se hacen simulacros y se entrenan todos los años los operadores. Cuestiones que os digo, en los 40 años que tiene Red Eléctrica, nadie jamás valoró que se pudiera producir nunca. Y, por tanto, los primeros que están absolutamente desolados por no haberlo podido evitar y ese prurito profesional que tienen los ingenieros españoles, que son tan fantásticos, es eso, ¿no? Desentrañar exactamente por qué y cómo ponerle remedio, ¿no? Cómo ponerle remedio a la causa final. Y con respecto a la reposición, a las 4 de la mañana del 29 de abril, el 100% de las 690 subestaciones de la red de transporte tenían energía. La reposición se hizo en un tiempo absolutamente récord y creo que se ha citado aquí otros países que han tenido otros incidentes parecidos y en alguna ocasión ha costado días remontar el sistema. Esto no es una improvisación, es una absoluta obra maestra de la reposición del servicio. Dicho lo cual, cada minuto sin electricidad fue dramático y trágico y te puedo asegurar que cada minuto de ese día y esa noche la vivimos pensando siempre en la cantidad de gente que estaba teniendo realmente problemas personales serios por la falta de electricidad. Y eso es una cuestión que cada operador de centro de control tenía muy claro
cuando estaban divididos en los equipos para reconstruir el sistema, tratando de hacerlo lo más rápido posible. ¿Dónde te pilló el apagón? ¿Qué Pues pensaste? mira. ¿Tierra trágame? Bueno, a ver, yo suelo salir bastante del despacho porque como soy presidenta no ejecutiva y tengo esta cosa de ser una de las pocas mujeres presidentas del IBEX, me invitan a muchísimos eventos, pero ese día estaba en el despacho porque, igual que ha comentado Mario, tenemos siempre, los lunes solemos tener pues reuniones y despachos internos. Estaba con una consejera de nuestro Consejo de Administración y sí que salí a hablar fuera del despacho y la Lula de electricidad hizo una oscilación, se fue y volvió inmediatamente, ¿no? Y cuando volví a entrar en el despacho, que estaba con la consejera, vi el aviso a las 12:34 del que estaba al frente del centro de control, que ponía simplemente cero nacional. Y yo le contesté, ¿qué? ¿Sala de emergencia? Me contestó, sí. Y yo le dije, llamo a la vicepresidenta. Salí corriendo con los tacones, porque el centro de control hay que atravesar hay que pasar de edificio, un edificio enfrente de otro. Llamé a la vicepresidenta y a las 12:36 estábamos todos en el centro de emergencias. Estaba el consejero delegado, estaban los directores de operación, estaba la gente de comunicación, estaba la gente de transporte y estaba la gente que habitualmente no se cita, pero que me parece muy importante citar. Los que se ocuparon de traernos los bocadillos, el agua, los cafés, los enchufes para poder conectar los móviles, ¿no? Y el equipo de Red Eléctrica funcionó con una devoción y con una entrega al servicio público que solo puedo decir gracias 1.000.000 de veces, y creo que es una de las grandes maravillas que tiene este país, es tener una empresa como Red Eléctrica desde hace 40 años, con lo cual el mérito debemos dárselo a todos los que se inventaron el modelo TSO y a los que lo han mantenido. Tanto es un tesoro que 22 de los 27 países de la Unión Europea han copiado ese modelo, y los que han ido hacia atrás luego han tenido que volver, como Italia y Suiza. Sí. Precisamente por lo del modelo TSO te quería preguntar, le he preguntado antes a Arturo Aizpiri, y uno de los debates que ha surgido es cuestionar ese modelo. ¿Estarías de acuerdo tú en una unión de los TSOs gasista? A ver, el modelo TSO eléctrico es una creación española. Se creó en 1985 considerando que era una buena idea que el cerebro y la columna vertebral del sistema trabajaran coordinadamente, por varios motivos. Creo que el tema de la reposición está claro. Imaginaos lo que hubiera pasado si el cerebro y la columna vertebral hubieran estado desconectados en el momento de hacer la reposición, ¿no? O es mucho más eficiente desde el punto de vista de los costes tanto para el sistema como para los consumidores. Tiene una cuestión que a mí me parece muy relevante poner sobre la mesa y subrayar, que es la neutralidad. El operador del sistema, el transportista único, el TSO, es neutral y da acceso a todos los agentes del mercado, tanto consumidores como generadores, en condiciones de igualdad. Por tanto, el TSO es garantía de eficiencia. En Italia y en Suiza tuvieron un apagón en septiembre de 2003 y volvieron al modelo TSO precisamente como garantía de que la reposición se hubiera hecho mucho más rápido. ¿Qué quiere decir que es el transportista y operador del sistema? La Dirección General de Operación, por la Ley del Sector Eléctrico y por la normativa de la CNMC, tiene obligación de ser una unidad orgánica separada contable y funcionalmente del transportista. Esto se garantiza de muchas maneras. Se garantiza a través de la propia ley, a través de la exclusión del operador de los objetivos comunes de los directivos de la compañía, de los incentivos a largo plazo. Tiene un sistema contable distinto, tiene un sistema de auditoría diferente y propio, y tiene, por tanto, todas las barreras o murallas chinas necesarias para garantizar su independencia. Por la parte del transportista, pues, al contrario que en la red de distribución, en la red de transporte es vinculante la planificación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué obras hay que hacer? ¿Qué infraestructuras hay que desarrollar? No lo decide Red Eléctrica, lo decide el Gobierno, que hace una propuesta de orientaciones de política energética, que es su competencia, y le pregunta al operador, dime técnicamente cómo lo hago posible, con una hoja de ruta que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. A partir de ahí, el Ministerio es el que, abriendo audiencia pública, planificación a todos los agentes, decide qué infraestructuras se tienen que crear. Líneas, subestaciones, reactancias, compensadores síncronos, STATCOM. Todo esto lo decide el Ministerio. A continuación, todos los agentes del sector, las compañías eléctricas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todo el mundo opina sobre qué infraestructuras hay que hacer. Se pasa otra vez a aprobación del Gobierno, se lleva al Congreso de los Diputados, se lleva a la CNMC, que es el que tiene que fijar la retribución, porque nuestras obras, lo que se cobra por las obras, lo que se cobra por las infraestructuras y por la operación,
lo determina la CNMC en una serie de circulares. Y por tanto, ¿qué no hace el TSO? Pues el TSO ni genera electricidad, ni la vende, ni la compra y no determina el precio, porque para nosotros el precio a efectos de la cuenta de resultados es indiferente. Nos da igual que valga 1 euro, menos 10, que 1.000 euros el megavatio hora. Tampoco fija el mix energético. Lo que hace el operador del sistema es recibir el programa que viene del mercado, que somíe el operador. El mercado dice cuánta energía de cada clase se va a poner en el mercado para una hora del día siguiente y el operador compara ese programa en megavatios con la demanda que tiene prevista para ese día y dice no tengo suficiente o me sobra. Y lo que tiene que hacer es compatible el programa del mercado con la realidad física de la demanda. Y para hacerlo tiene unas normas muy estrictas. El operador no tiene discrecionalidad a la hora de fijar qué energía pide de más o qué energía resta del sistema para hacer ese equilibrio entre oferta y demanda. Tiene dos condiciones. Tiene que hacerlo de manera que sea físicamente compatible con la seguridad del suministro y tiene que hacerlo de la manera que se altere lo menos posible el precio del mercado, es decir, que sea lo más barato para el consumidor. Pero no decide cuántas centrales están conectadas al sistema en cada momento, porque eso viene del mercado. No decide si una central decide no ir al mercado por razón de precio, no le decide el operador del sistema. Entonces, creo que está muy bien decir, ahora que alguien ha citado al Papa, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sí. Bueno, no vamos a dar más minutos, pero sí te voy a dar uno para que... Son dos preguntas... Pues hemos pasado 1 minuto y medio. 1 minuto y medio, pero bueno... Están deseando que acabe para irse a comer algo. Están deseando que acabe, sí, pero quiero preguntarte dos cositas rápidas. Nucleares sí, nucleares no. Ya hicisteis una presentación y acuérdate de un poco el show que se montó. El operador... Entonces, nucleares sí, nucleares no. Y la segunda pregunta es, porque aquí el deporte nacional, aparte del fútbol, es dar, como un saco de boxeo, dar tortas a Redella ahora mismo. Entonces, todo. ¿Faltan conexiones para centros de datos? En Redella. ¿Faltan conexiones para renovables? Redella. Bueno, a ver... ¿Falta red? A ver, el operador del sistema red eléctrica, el TSO, es neutral. La tecnología disponible es la que se usa. La tecnología disponible la determina la política energética del Gobierno y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Nosotros lo que tenemos que saber es cuánta y de qué tecnología está disponible. Y a partir de ahí se trabaja. ¿Falta red? La red se ha ido adoptando muchísimo. Se han hecho muchísimas cosas en estos años. Concretamente, y desde que llevo yo, por hablar de mi trayectoria estos últimos 5 años, empezamos con una inversión de 300 millones de euros en red de transporte y acabamos el año pasado con más de 1.000. En un momento en el que, como bien comentaba Mario, la planificación entró en vigor, se aprobó en 2022 y nosotros no podemos pedir una sola autorización administrativa hasta que está pintada en el BOE. Y aún así, en 2024 habíamos triplicado la inversión. ¿Hace falta que la red se adapte a las circunstancias del sistema eléctrico? Naturalmente que hace falta. Por eso en esa planificación no solo se dice haga usted kilómetros de red, se dice ponga usted reactancias, ponga usted compensadores síncronos, ponga usted STANDCOM, meta FATS. Todo esto lo dice también la planificación. Y por tanto la red se va haciendo al tiempo que la planificación se puede ir desarrollando. Pero la planificación vigente pasó otra cosa, se superpusieron el año pasado las modificaciones de aspectos puntuales para atender a la demanda, porque es evidente que este país tiene una ventaja competitiva enorme con las renovables, pero tiene que aprovecharla para que el interés inversor en industria, que además es una industria que crea empleo, riqueza y es tractora de la industria y de la innovación, se pueda incorporar a esta red en el momento que requiera. Por tanto, tenemos que ser capaces de sacar adelante la planificación y de ejecutarla en tiempo y forma. Y desde luego nosotros vamos a estar siempre donde se nos necesita y no llegaremos tarde cuando haga falta que un consumidor o un generador se conecte a nuestra red. Beatriz, pues muchísimas gracias por estar aquí. Con respecto a que me estén dando, me da exactamente igual. Yo tengo muy claro mi papel, sé lo que hace la compañía que represento, tengo plena confianza en todos y cada uno de sus profesionales. De momento estás aquí, has dado la cara y eso es importantísimo. Yo siempre lo hago. Gracias. Muchísimas gracias.